Ahora vamos a ver las estrategias de observación. ¿Qué se requiere saber y cómo determinamos lo que vamos a hacer para observar? Ahí vamos a seleccionar el objeto. Lo más usual es que primero tengamos un problema astronómico que al estudiarlo nuestra conclusión sea tenemos que usar mezcal. Es decir, vamos a pensar en objetos extendidos y vamos a pensar en encontrar su estructura morfocinemática. Puede haber otros problemas astrofísicos que requieran el mezcal. Pero de lo que vamos a hablar nosotros es esto. Recuerden que fue diseñado este instrumento por el profesor Miró precisamente para entender la cinemática de nebulosas gaseosas. Entonces, todo el grupo que trabajó con el profesor Milburn y los que hemos surgido posteriormente, básicamente hemos utilizado este instrumento para convertir a las nebulosas en nuestros principales objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy bonita de Sven Eklund del objeto KJPN8. El objeto KJPN8 fue descubierto en San Pedro Mártir en 1994. La publicación salió en 95 por el profesor Alberto López, por su servidor cuando era un estudiante de maestría, y después incluimos al profesor Luis Felipe Rodríguez para que nos apoyara en la radioemisión de este objeto. Fue descubierto en San Pedro y posteriormente se le hicieron estudios precisamente con mezcal para conocer la estructura cinemática de este objeto. Esta es una imagen muy bonita que obtuve en la red. El crédito es de Sven Eklund y ahí está el sitio web en donde se puede consultar. Bien. Recordemos que nosotros utilizamos el mezcal en el telescopio de 2.1 metros cuando usa el secundario de f7.5. Entonces, esto para el CCD, por ejemplo, de 24 micras, pues proyecta una imagen de 0.31 segundos de arco en cada pixelito. Va. Eso significa entonces que todo el campo de 1024 es de aproximadamente 5 minutos. Muy bien. Entonces, eso nos llevaría a pensar que los mejores candidatos son aquellos cuyas dimensiones totales sean de alrededor de 4 minutos. Si son mucho menores, tendríamos mucho campo y poco objeto. Si son mucho mayores, tendríamos que usar más de una rendija para cubrir el objeto. Entonces, y la otra cosa, que las estructuras que queremos observar se puedan definir en algunos cuantos segundos, ¿no? Si tenemos una resolución de 1 o 2 segundos de arco, pues que las estructuras estén separadas por al menos 4 o 5 segundos para poder distinguirlas. Este es el caso, por ejemplo, de la nebulosa 7309 que les había mencionado, y ahí está el artículo, el primer artículo que se generó. Bien, ¿cómo vamos a poner el ángulo de posición en la rendija? Originalmente, la platina tenía un goniómetro cuya dirección del goniómetro era del norte hacia el oeste. Nosotros, cuando hablamos de ángulos de posición en el cielo, nos desplazamos del norte hacia el este. Entonces, cuando yo quiero usar el ángulo de posición de 60 grados, eso corresponde a la platina en la posición de 300 grados. Posteriormente, nosotros hicimos un proyecto para automatizar la platina, y en principio, si usamos la platina automatizada, no tendríamos nosotros que preocuparnos por esta parte, pero lo digo como parte complementaria de lo que sería conocer el instrumento. Entonces ahí están las ecuaciones que teníamos que usar cada vez que se podía. También es muy importante que siempre estemos entre más o menos 90 grados del norte para que no tengamos que dar más de 90 grados de vuelta a la platina. Es decir, tenemos que buscar ángulos complementarios, por ejemplo, para que la platina no esté en otro sitio. Por ejemplo, ahí que dice, quiero el ángulo de posición de menos 150. Entonces, es mejor tener la platina en un ángulo complementario, que serían 30 grados, ¿no? Entonces,
Mientras estemos alrededor del norte en más o menos 90, es mejor para no tener que tener problemas con la parte instrumental. Aquí está lo que les decía, menos 150 más 180 y da 30 grados. Las cosas también interesantes que hace Mezcal y que también es muy importante es que es capaz de tomar la imagen directa y una imagen de la rendija sobrepuesta que nos indica exactamente por dónde estamos pasando. Eso está dentro de unas secuencias y esa se llama image más slit, es decir, imagen más rendija. Entonces, lo recomendable pues es tomar el image más slit antes de, porque lo que hace es quitarse el espejo y dejar ahí la rendija, es decir, lo que estemos viendo así fue. Y si queda duda de que se haya movido o que haya habido fallos en el guiado, pues se puede tomar un slit más image posteriormente. Y así no tendríamos ningún problema. Este es el caso, por ejemplo, de Abel 72. Y ahí vemos, por ejemplo, una de las rendijas que tomamos, donde está la imagen más rendija. ¿Sí? Eso es muy importante porque nos va a servir para el análisis posterior que vamos a hacer de los objetos y de su estructura morfocinemática. Bien. La otra es la del los filtros, ¿no? ¿En dónde vamos a observar? Regularmente para obtener la cinemática o la sacamos con líneas de baja excitación como la del nitrógeno o las líneas de excitación como el oxígeno 3. En raras ocasiones lo hemos hecho en H-alfa. ¿Por qué? Porque H-alfa es la línea más abundante, tiene una mayor cantidad de electrones, está por más partes el hidrógeno, entonces las líneas tienden a ser más anchas y es mucho más difícil, por ejemplo, delinear estructuras morfocinemáticas. Es mucho más sencillo hacerlo, ya sea con las líneas prohibidas del nitrógeno o con las líneas prohibidas del oxígeno 3. Las líneas del azufre también son interesantes cuando se trata también de choques muy violentos que por alguna razón no podemos estar viendo con una buena intensidad de las líneas de nitrógeno. Pero son básicamente las que usamos nosotros para hacer la morfocinemática. Sin embargo, para cualquier otra cosa, cualquier otro gas que alguien quiera ver, se puede conseguir filtros de 5 centímetros, que son 2 pulgadas, y entonces hacer observaciones en otros órdenes de otras longitudes de onda. Estas, por ejemplo, son observaciones de NGC 4361, un trabajo que también publicamos en donde se puede ver que hemos separado la línea de H-alfa de la línea contigua que tiene muy pegadito, que es helio 2, y luego tenemos la línea de oxígeno 3. Es una nebulosa de alta excitación, por eso hasta estamos viendo el helio 6560 que acompaña al H-alfa 6563. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a nuestras exposiciones de nuestros objetos? Hay que tomar en cuenta varias cosas. El CCD, si es de 16 bits, va a saturar a las 65.000 cuentas. Entonces, no debemos de pasar de eso. A no ser que queramos ver las zonas todavía más débiles y tenemos manera de que podamos saturar sin que esa parte nos importe. No hacemos calibraciones en flujo en el caso del mezcal porque lo que nos interesa es la separación. En longitud habrá tal vez algunos proyectos en los que se quiera hacer calibración de flujo, entonces también hay que tomar en cuenta eso. Dado que la dispersión es muy alta, tampoco es que esperamos, en la mayor parte de los objetos, tampoco es que esperemos encontrar mucha emisión. Entonces es realmente difícil llegar a la saturación. Generalmente, si yo alcanzo, no sé, como en este caso, ¿no? Unas 40.000 cuentas por encima del ruido, yo ya estoy feliz con eso. Uno de los números que me gusta utilizar a primer orden son 20 minutos de exposición y casi con esos tiempos no tengo ningún problema. Hay algunas nebulosas, muy pocas, por supuesto, que con esos podemos saturar algunas de sus regiones. Entonces hay que tener cuidado con eso y usar menos tiempo. Se pueden usar 10 minutos, 5 minutos. Por otra parte, si la fuente es muy débil, también podríamos subir el tiempo de exposición a 30 minutos. Yo no recomiendo exposiciones mayores de 30 minutos. ¿Por qué? El CCD, vamos a ver, es algo como esto, ¿no? Que cuando le va llegando la luz,
¿sí? Se va acumulando la carga, ¿sí? Y si no satura la carga, podemos reproducir la imagen, que es la imagen de mi mano. Podemos reproducir la imagen de mi mano perfectamente bien, ¿verdad? Bueno, si se saturara, pues entonces ya no podríamos ver mi mano bien. Eh, ¿Qué pasa durante una exposición? No solo tenemos esto, sino que hay, hagan de cuenta que piquitos, imagínense que puedo sacar un solo clavito. Uy, está difícil. Pero imagínense que puedo sacar un solo clavito. Hay partículas en el cosmos que son cargas eléctricas, ¿sí? Son los famosos rayos cósmicos. Cargas eléctricas que llegan directamente y se depositan en nuestro detector. No pasan por el espectrógrafo. No están pasando, de hecho, no están pasando por nosotros y también son parte de las cosas que hacen que evolucionemos los seres vivos. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, los rayos cósmicos, cuando estamos exponiendo con un CCD, nos van a llenar de puntitos la imagen y puede dificultarnos la calibración de nuestros datos. Parte del proceso es quitar los rayos cósmicos. Entonces, yo no recomiendo exposiciones mayores a 30 minutos. Si se requiere más tiempo, entonces lo que yo diría es denle más, de una nueva exposición a nueva exposición. Y luego hay métodos para quitar los cósmicos, pero además subir la señal a ruido como una especie de suma de estas emisiones. Entonces, yo diría eso. Hay que tomar en cuenta eso para los tiempos de exposición. Ok, entonces, para escala de placa, el modo que queremos usar, ¿cuál es? Hay una cosa que se llama el binning. El binning es cuando yo puedo muestrear binning uno por uno, es decir, cuadritos de un píxel. Y binning 2 por 2 serían cuadritos de 2 píxeles por 2 píxeles. Es decir, todo lo que caiga en 4 píxeles, para mí lo voy a convertir en uno solo. Eso reduce el tiempo de lectura de los SDs, eso reduce el tamaño de la imagen final, etc. Sin embargo, también reduce la resolución. La resolución en los dos ejes sería la resolución espacial, en el eje de lo largo de la rendija, y la dirección espectral. Entonces, por ejemplo, el detector que mencionábamos, el original, que era de 0.31 píxeles y 0.05 Armstrongs, cuando se usa en binning 2x2, esto cambia a 0.62 segundos de arco y 0.1 Armstrongs. ¿Okay? Entonces, eso significaría que nuestra gaussiana mínima que podríamos tener en el 2x2 es de 1.4 segundos y el ancho a potencia media, el full width half maximum de las líneas espectrales, pues sería como de 10 kilómetros por segundo. En general esos son números aceptables porque la calidad de la imagen, lo que llamamos el seeing, anda entre 1 y 2 segundos. Entonces, que nuestro mejor espectro tenga 1.4 segundos no está mal. ¿Ok? Aumentamos señal a ruido, la imagen es más pequeña. Entonces, podemos trabajar en binning 2x2, que es lo más natural. Ahora que usamos detectores de punto 17, pues trabajar en binning 2x2 casi es obligatorio porque es muy poquita señal la que llegaría en píxeles de punto 17. Entonces ahí hablamos de trabajar en binning 2x2 o incluso en binning 4x4. Esta es una imagen muy bonita que tomamos de NGC 3354 en un artículo de la doctora Maru Contreras. Bien, esta es la interfaz de usuario. Con el tiempo sufre cambios, ya le han cambiado algunas cosas, se han cambiado algunos detalles para incluir cosas, pero básicamente podemos configurar la lámpara, la rueda de filtros, las rendijas, incluso los ángulos de lo que sería la rejilla de difracción. Tiempos de exposición, ese botón amarillo, por ejemplo, es el de las secuencias que nos permite tener pues todos los pasos que se tienen que dar para tomar, por ejemplo, 5 vías
o un arco de comparación o algo así que ya están bastante determinadas. Y entonces básicamente lo que nos queda es configurar el tiempo de exposición para lo que serían nuestros espectros. Se pone también en qué directorio se guardarían las imágenes y abajo pueden ver los parámetros del CCD. Ahí se está usando el CCD de 1000 por 1000 en un binning 4x4, ganancia 1. Entonces uno puede configurar si solo quiero usar una parte del CCD y luego encima de eso si esa parte la voy a usar con un binning, etc. Entonces se le ha incluido, por ejemplo, ahora que tome la información del ángulo de posición, también la podemos poner y también podemos poner algunos comentarios si lo que queremos que todo eso se vaya como información de metadatos dentro de los headers, los encabezados de las imágenes. Entonces, pues esa es la interfaz.